El próximo 20 de noviembre arranca en Qatar un mundial de fútbol inédito. Por primera vez en la historia mundialista, la competición se disputará en un país árabe y en los últimos meses del año, en lugar de en verano boreal como ha sido tradición. Qatar 2022 viene marcado por la controversia, y no solo porque obliga a interrumpir los campeonatos de clubes europeos y latinoamericanos. La elección del Emirato como sede mundialista ha estado acompañada por las críticas desde que la FIFA anunciase su decisión en 2010. Su monarquía de corte absolutista, la discriminación de la mujer, la persecución de minorías sexuales, los abusos laborales de trabajadores migrantes o los indicios de sobornos y corrupción de funcionarios de la FIFA y de políticos occidentales colocan para muchos el balón en segundo plano. Algunos aficionados al fútbol incluso han puesto en marcha campañas de boicot contra el Mundial y piden abiertamente a la ciudadanía que no siga los encuentros. ¿Hay razones para el boicot de un evento deportivo de estas dimensiones? ¿Puede tener éxito una campaña así? ¿Qué hace el Mundial de Qatar diferente de otros campeonatos organizados en el pasado por dictaduras o autocracias? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. A finales de 2010, el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, anunció una bomba para el mundo del fútbol. El Emirato de Qatar era elegido sede para el Mundial de Fútbol de 2022. Un país sin tradición futbolística situado en el desierto se convertía así en el primer anfitrión árabe de uno de los mayores eventos deportivos del planeta. La decisión de Blatter y del comité ejecutivo de la FIFA se basó principalmente en dos argumentos. El mundo árabe merecía la oportunidad de organizar un mundial por primera vez en la historia, y el fútbol de alta competición debía reflejar la diversidad cultural y religiosa de la afición. Pero a ningún observador medianamente informado se le escapa una razón no esgrimida por la FIFA. Qatar cuenta con ingentes yacimientos petroleros y con más del 12% de las reservas mundiales de gas natural. Ello lo convierte en uno de los países más ricos del planeta, con un PIB per cápita que supera los $85.000. La situación geográfica de Qatar es además de importancia estratégica. La península está entre los dos grandes poderes regionales de Oriente Medio, Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Todo ello lo convierte en un actor regional y global clave. Katar versucht, einen außenpolitischen Weg zu wählen, indem man mit jedem redet, indem man versucht, Netzwerke aufzubauen, als Plattform zu fungieren, einfach mit jedem im Gespräch zu bleiben. Ob das jetzt die USA sind, ob das Europa ist, ob das Russland oder China sind oder ob das die Taliban, Iran oder die Hamas ist. Katar versucht sich sozusagen als Allrounder in der internationalen Diplomatie zu positionieren, weil man weiß, man ist zu klein, als dass man ohne Freunde überleben kann. Qatar es un país pequeño, sí, pero ha ganado poder e influencia. Ello se plasma en su desarrollo demográfico a raíz del descubrimiento de sus enormes reservas petroleras y gasísticas. En poco más de 7 décadas ha pasado de tener un puñado de miles de habitantes a rozar los 3 millones. Evidentemente, la migración ha hecho posible ese milagro demográfico. Trabajadores cualificados, principalmente occidentales, y migrantes pobres, sobre todo de países africanos y asiáticos, han llegado a Qatar llamados por el dinero. Una condición innegociable los espera: despedirse de derechos políticos, sindicales o ciudadanos en un sistema político sometido a una monarquía de corte absolutista. In allen Golfmonarchien hat am Ende des Tages der König die alleinige Entscheidungsgewalt. Und das ist beim Emir in Katar nicht anders. Allerdings kann er auch nicht komplett durchregieren, sondern er muss schon Rücksicht nehmen auf bestimmte einflussreiche gesellschaftliche Gruppen, wie zum Beispiel Mitglieder seiner Familie oder auch andere Familien bzw. Stämme und die wichtigen Händlereliten oder die Businessleute, würde man sagen. Und dementsprechend hat der Emir von Katar selbstverständlich in den meisten Bereichen, gerade in den sensiblen Politikfeldern wie Außen- und Sicherheitspolitik, die alleinige Entscheidungsgewalt. A pocas semanas de que el balón comience a rodar en Qatar, propietarios de bares en Alemania ya han anunciado que no ofrecerán los partidos. Es la forma de boicotear una sede mundialista que atenta contra numerosos derechos humanos. Es sind zu viele Rechte verletzt worden von Menschen und ethisch kann ich das nicht vertreten. Manche verstehen das, andere denken, ja, wir werden das trotzdem gucken, aber letztendlich ist es meine Kneipe und da bin ich noch frei genug zu sagen, das ist meine Entscheidung. Un grupo de aficionados alemanes lanzó incluso ya en 2020 una campaña en internet y a través de redes sociales pidiendo un boicot más amplio al macroevento deportivo.
apoyado por un centenar de asociaciones y por miles de ciudadanos, llaman al boicot total de Qatar 2022. Das heißt zunächst mal nicht selber hinfahren, keine Merchandising-Produkte für der WM zu kaufen, keine Produkte zu kaufen, auf denen das FIFA-Logo drauf ist, denn diese Firmen sponsoren die Weltmeisterschaft indirekt, indem sie Lizenzgebühren für dieses Logo bezahlen. Wir rufen die Leute dazu auf, sich nicht vor den Fernseher zu setzen und die Spiele zu schauen, weil ja die Zuschauerzahlen gemessen werden. El gobierno catarí rechaza esas campañas. Las considera un intento injustificado de desprestigio y además asegura que ha hecho reformas en la última década. Qatar sigue siendo, sin embargo, una monarquía de corte absolutista en la que la homosexualidad está penada con cárcel y en la que los sindicatos están prohibidos, solo por poner dos ejemplos. Organizaciones como Amnistía Internacional llevan años denunciándolo. La situación actual en Qatar en relación al respeto a los derechos humanos pues sigue teniendo algunas preocupaciones en algunos temas concretos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los abusos a trabajadores y a trabajadoras migrantes. En segundo lugar, todo lo relacionado con los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGBTI y también las restricciones que existen en el país hacia la libertad de expresión. Básicamente, esas son las cuatro preocupaciones más serias que hay sobre derechos humanos en Qatar. Con la organización del Mundial, Qatar dio un paso más en su intento de ganar relevancia en el tablero internacional. La llamada diplomacia del deporte ha colocado en el mapa al pequeño emirato para millones de personas que lo desconocían. Al igual que otras monarquías petroleras, Qatar lleva años invirtiendo en clubes de fútbol extranjeros. En 2011 compró el parisino PSG y en 2012 se hizo con el pequeño club belga KAS Eupen. Además, Qatar Airways sponsoriza al Bayern Múnich y a la Roma y sponsorizó al argentino Boca Juniors, entre otros equipos. Los críticos denuncian que esa estrategia es puro sport washing, es decir, un intento de presentarse como un país moderno, al tiempo que se blanquean las pésimas condiciones laborales de trabajadores extranjeros pobres o la discriminación de minorías sexuales. Sin embargo, no es la primera vez que una dictadura o un país de sistema autocrático organiza un gran evento deportivo. Recordemos, por ejemplo, el Mundial de Argentina de 1978 o los Juegos Olímpicos de China en 2008. Por eso hay quien considera inconsecuente la actual campaña de boicot. Es ist dann auch nicht ganz konsequent, wenn man sagt, man boykottiert die WM aufgrund des politischen Systems dort. Dass man grundsätzlich das autokratische System in Katar sehr, sehr kritisch sieht, das ist absolut nachvollziehbar und das sehe ich ähnlich. Nichtsdestotrotz sollte man, glaube ich, auch hinschauen, wie Großveranstaltungen im Sport in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und dass dann bei den Vergabemechanismen das politische System ganz selten eine Rolle spielte. Auch das ist mit Sicherheit eine Frage, die die großen Sportverbände beantworten müssen. Welche Parameter werden angelegt, nach welchen Kriterien entscheidet man? En este punto conviene recordar quién decidió que Qatar acogiese la Copa del Mundo de 2022. Los 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, el máximo órgano rector del fútbol mundial, votaron en 2010 por mayoría absoluta que el Emirato organizase la competición. Una decisión que incluso exmiembros de la FIFA reconocen ahora como un error. Das Vergabesystem der FIFA war im Jahr 2010 sehr eindimensional gewesen. Das heißt, es war in erster Linie auf das Sportereignis ausgerichtet. Und so etwas wie eine Menschenrechtsstrategie gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gab keine Vorgaben, wie dieses Turnier, in welchem Umfang dieses Turnier nachhaltig sein muss. Nach den 3 Nachhaltigkeitskriterien, sozial, ökologisch und wirtschaftlich. Das war alles nicht Teil der Bewerbung. Und vielmehr ging es eben darum, wer, und das muss man ganz deutlich so sagen, das meiste Geld an die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees bezahlt hat, dann eben die Stimmen zu kaufen und die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden zu lassen. En 2015 la FIFA fue objeto de registros por parte de las autoridades suizas por sospechas de sobornos, fraude y lavado de dinero. El conocido como FIFA Gate forzó el fin de la era Blatter y la llegada del actual presidente, Gianni Infantino. La nueva dirigencia refundó el comité rector del organismo e introdujo cambios en los mecanismos internos de control. Los aficionados que apoyan ahora el boicot a Qatar consideran, sin embargo, que la misma FIFA sigue siendo la raíz del problema y un organismo irreformable. Ob die FIFA oder überhaupt diese großen Sportorganisationen sich von innen heraus verbessern, erneuern können, glaube ich nicht. Das ist dermaßen über die Jahre und Jahrzehnte in diese Richtung
hat es sich entwickelt, dass man von Selbstreinigungsprozessen heute überhaupt nicht mehr ausgehen kann. Es wird die FIFA zum Beispiel immer stärker durch autokratische Systeme finanziert. El Partido Verde Alemán, cuya defensa de los derechos humanos es una de sus banderas históricas, ya ha descartado participar o apoyar la campaña de boicot al Mundial de Qatar. La cita futbolística se da en medio de una complicada coyuntura global, por la guerra en Ucrania, la inflación y la crisis energética que sufre en Europa y especialmente Alemania, por su decisión de prescindir del petróleo y el gas rusos. Versuchen auf russisches Gas, russisches Öl, russische Kohle zu verzichten und hier Alternativen suchen. Und wir zumindest, wie gesagt, wenn wir uns die Qualität der Menschenrechts- und auch Kriegsverbrechen, die Russland verübt, anschauen, da glaube ich nochmal in einem höheren Maße Probleme haben, als das beispielsweise in Katar der Fall ist. Was wir jetzt als Westen machen müssen, und das ist ja das, was wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren eher verpasst haben, ist, die Abhängigkeiten von solchen autokratischen Regimen, Monarchien etc. eben zu reduzieren und nach Möglichkeit auch komplett zu beenden. Los ecologistas forman actualmente parte del gobierno alemán, que busca con urgencia fuentes de energía alternativas a las del Kremlin. Esto último explica las recientes visitas a Qatar del canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, y del vicecanciller alemán, el verde Robert Habeck. Unas imágenes que generan acusaciones de doble moral y nos recuerdan los estrechos vínculos existentes entre el fútbol de alta competición y la política internacional.